Yugos y fortalezas. Vamos a estar hablando un poco sobre estos yugos que a veces las personas no pueden avanzar. Yugos que a veces las personas no pueden soltar o no quieren. Son dos cosas diferentes. Porque cuando una persona tiene un yugo es necesario quitarlo. Hay muchos tipos de yugos. Y también hay fortalezas. Hay 45 tipos de fortalezas en la mente. Entonces, muy importante ir quitando esas fortalezas que a veces no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Cuando hablamos de yugos, estamos hablando sobre, en esta imagen, vemos aquí dos bueyes. En esos dos bueyes llevan sobre sus lomos un yugo, y ese yugo tiene que atarse firmemente hacia su cabeza para no herirse, o a veces también en los animales, con los mismos cueros de los animales se seca y se hacen coyuntas, y con eso lo amarran firmemente, para que el animal no se haga daño. Interesantemente que existe un lazo, que ese lazo es del mismo cuero del animal, se deja secar al sol y es pero impresionantemente fuerte. Es difícil de cortar un lazo. La gente de campo, la gente que vive en lugares que sabe de esto puede entender, pero el cuero del animal es tan resistente que es difícil de cortar. Y cordón de dos dobleces, como dice la escritura, es difícil de romper. Lo que está queriendo decir es cordón de dos yugos en igualdad es difícil de romper. Mira, eso que está poderoso. Si nos unimos como los yugos, como estos bueyes, y nos unimos, creo que es difícil de romper algo. Por eso es que es importante cortar todo lo que se tenga que hacer al mundo real o al mundo espiritual. Estos yugos nos van a ayudar a crecer, pero en la unidad. Los yugos y fortalezas. Todo yugo no quitado alimentará y será una fortaleza mental. Los yugos, ahora hay yugos que se tienen que quitar, los yugos de opresión, pero también hay yugos que se tienen que unir, que tenemos que enyugarnos con Cristo. Pero el yugo de igualdad. Pero cuando nosotros estamos en una desigualdad, es donde quizás estemos enyugados mal. Por eso que no vemos la bendición. Por eso que no hacemos algo, porque los yugos son más fuertes que nuestros propios pensamientos. La versión va, dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así es el yugo del Señor. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Se fija que cuando estamos nosotros enyugados en el Señor no hay carga? Se hace liviana, se hace ligera. Versión La Columbia. Porque mi yugo es blando y mi carga es ligera. PDT. La misión que les doy es agradable y la carga es fácil de llevar. Mire qué importante estos textos, porque nos ayudan mucho a entender cuán importante es saber de que el yugo del Señor es fácil. Mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligera mi carga. Esto es lo que menciona Mateo 11:30. Mi yugo fácil. Pero ¿por qué a veces se hace tan difícil? Es porque nos enyugamos mal. O porque quizás tenemos un yugo que no es el yugo de Cristo. Estamos enyugados con el mundo, estamos enyugados con la opresión, estamos enyugados con la necesidad, estamos enyugados con la falta de fe. Estamos enyugados en la necesidad, ¿no? Que me falta y no puedo. Estamos enyugados con el problema matrimonial. Estamos enyugados con el mundo. Estamos enyugados con una mundanalidad que no nos deja avanzar. Por eso que se hace difícil el yugo, porque se hace difícil. Y a veces también estamos enyugados con un mal líder. Esto es muy importante. Porque al estar enyugados con malos líderes, no van a ver
avance. Cuando tú estás en un buen lugar y tu líder te ayuda a llevar ese yugo con Cristo, se te hace fácil. Pero a veces tenemos que el líder te coloca cargas que no tendrías que tú llevar. Pero el problema es que la iglesia se deja llevar. La iglesia muchas veces es responsable de esos malos líderes porque se dejan abusar, porque se dejan que entren a los hogares los líderes, los pastores. El pastor no tendría que entrar a tu casa en el sentido de hacer lo que él quiere, porque hay iglesias que el pastor se tiene que saber todo. No es así. El pastor es que pastorea en la iglesia, no pastorea en tu casa. Esto está muy profundo y sé que algunos quizás no van a entender un poco y otros van a entender. El pastor pastorea la iglesia. Ahí tiene un liderazgo, pero no se puede meter en la habitación tuya. No se puede meter en la intimidad tuya. No se puede meter en tu casa y tomar y hacer lo que él quiera. No puede hacer eso. Ese es un mal líder. Pero hoy en día la gente se deja enyugar por estos malos líderes. Y es como que si uno va a tu casa, si el pastor va a tu casa y el pastor dice, me voy a acostar en tu cama, tengo sueño, o se va a meter al refrigerador y va a sacar lo que él quiera, o va a ver algo así, voy a hacer esta comida, voy a empezar a cocinar porque me gusta esta comida y hago lo que quiera. Ese es un mal líder. El líder, el pastor en la iglesia. Pero ¿quién es el pastor de la casa? No es el pastor, eres tú. Tú eres el pastor de tu casa. ¿Y a quién le va a pedir Dios cuenta por tu casa? ¿Acaso será el pastor? No, el pastor le va a pedir cuenta por la iglesia. Pero de tu casa te va a pedir cuenta a ti. Es que no, que mi pastor me dice que tengo que estar todos los días de sol a sol. Te va a pedir cuenta a ti, no le va a pedir cuenta al pastor de eso. Porque ¿quién es la que tiene que velar por su casa? Eres tú. Como dice la Escritura, la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. ¿Acaso el pastor edifica la casa? El pastor edifica la iglesia, pero el pastor no edifica tu casa. ¿Quién edifica tu casa? La mujer sabia edifica su casa. Esto está muy profundo, pero es verdad. Y tenemos que enseñar esto. Entonces por eso se hace tan difícil llevar un yugo, porque nosotros permitimos desigualdades. ¿Cuál es la diferencia entre el yugo de Cristo? Porque el enemigo también coloca yugo. El yugo de Cristo, ahí tenemos la referencia, el yugo de Cristo y el yugo del enemigo. El yugo de Cristo es voluntario, es fácil y ligero. Pero el yugo del enemigo es impuesto. Te imponen, te obligan, tienes que estar. Hay ayuno, tienes que estar. Toda la semana tenemos iglesia, tienes que estar. Te imponen. Ese es el yugo del enemigo. El yugo de Cristo nos une a Cristo. Pero cuando no estamos yugados en Cristo, nos unimos en un pesado yugo y difícil de avanzar. El yugo de Cristo nos conduce a la vida eterna. Pero el yugo del enemigo nos une al enemigo. El yugo en Cristo nos da descanso al alma, pero el yugo del enemigo da cansancio, esclavitud. ¿Por qué mucha gente está tan cansada en una iglesia? Porque trabajan de sol a sol. Tienen problemas en la casa, más encima el pastor le dije que tiene que estar todo el tiempo ahí. Por eso es que la gente no puede crecer. No pueden avanzar. Y por eso también hay problemas también matrimoniales. Hay problemas de familia. ¿Por qué? Porque el yugo que le están diciendo, le están obligando, no, que tiene que estar acá. Y el Señor te va a pedir cuenta a ti por lo que tú has hecho de tu casa. Mire qué importante eso. Porque muchas veces nosotros esos malos yugos no podemos avanzar porque nos impone, y el problema es que tú te dejas imponer ese yugo. La responsabilidad, y esto es importante entenderlo, la responsabilidad del pastor es de la iglesia. Ahí donde aplica el texto que el pastor vela por las ovejas. El pastor no vela por tu casa.
no vela por tu refrigerador, no vela por tu esposo, no vela por tu hijo. Ese es otro diseño. Pero lo que nos va a pedir cuenta es a nosotros, que hemos hecho por nuestra casa. Por eso es que es importante en que siempre nosotros tenemos que estar buscando del Señor, anhelando de su gloria, pero permaneciendo bien enyugados, porque si nos enyugamos en mundanalidad vamos a tener problemas. Y cuando hablo de mundanalidad no hablo de mundo, hablo de un yugo desigual. Y lo mismo que en la Escritura, porque en la Escritura dice que nosotros tenemos que enyugarnos con Cristo. Ya no estar enyugados con Cristo no solamente habla de mundanalidad tampoco, sino está hablando de que no estamos enyugados con Cristo y estamos enyugados en la carne. Estamos más enyugados con otras cosas. Yo he visto matrimonios romperse porque el pastor le dice que tienen que estar todos los días en la iglesia. No debería ser eso. Me han llegado consejería, y de esas consejerías matrimoniales, cuando le pregunta a la hermana, ¿y por qué hay problema, hermana, con su esposo? No, porque yo lo paso en la iglesia y el pastor me dice que yo tengo que estar. ¿De quién es el problema entonces? ¿Del pastor o de ella? De ella. Porque ella está haciendo un problema ahí en que a veces, hermano, somos tan religiosos, somos tan misticistas que pensamos que el no ir a una iglesia un día si viene Dios y nos pilla en la casa, nos vamos a quedar. Eso es religiosidad, ese es misticismo, esa es una obra diabólica. Porque nos imponen los líderes, tiene que estar en la iglesia. Porque si no estás en la iglesia, viene Cristo, te vaya a quedar. Mentira, no es así. Pero la gente se deja manipular. Hay hijos que necesitan el abrazo del padre, el abrazo de la madre. El esposo necesita el abrazo de la esposa. Pero la esposa, ¿dónde se lo pasa? Todo el día en la iglesia. Los hijos necesitan que lo escuchen. Los hijos necesitan que salgan a comer un helado, que le hablen, que caiga comunicación. Pero ¿dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Todo el día en la iglesia con su pastor. Ese no es el diseño original. El diseño original, lo hemos enseñado bien, es Dios, la familia y la iglesia. Ese es el diseño original. Sé que a lo mejor este tema un poco confronta, pero es necesario hablarlo, porque estamos hablando de yugo de desigualdades. La diferencia entre el yugo de Cristo y el enemigo. El yugo de Cristo nos conduce a ser mansos y humildes, pero el yugo del enemigo nos conduce a lo contrario, a la muerte. Por eso ¿por qué a veces andamos tan enojados, tan airados? Porque quizás estamos enyugados mal. ¿Por qué te enojas fácilmente? Porque estamos enyugados mal. Debe haber algún yugo el cual no te deja avanzar, en que le estás dando lugar a un yugo de desigualdad en un área emocional. A lo mejor tú no analizas cuál es el problema, es porque quizás tu mente no te da la capacidad de poder discernir. Pero si nosotros estamos viendo, si estamos todos los días en la iglesia y tenemos problemas en el matrimonio, la culpa no es del enemigo, es de nosotros mismos, porque estamos dando lugar a eso. Por eso que vienen, yo he escuchado otros testimonios de personas y a veces le encuentro razón, de hijos que me dicen que mi papá, mi mamá pasa todo el día en la iglesia. Y el problema, y el esposo, que el esposo es inconverso y dice que yo ya no quiero a mi esposa. ¿Por qué? Porque todo el día está en la casa del pastor, todos los días está en la iglesia. Cuando yo necesito, cuando yo quiero conversar, se lo pasa en la iglesia. Y es una gran verdad. Y escuchen, tu esposo no necesita que tú le hables en lengua. Tus hijos no necesitan que tú le hables en lengua. No necesitan eso. Tu esposo, tus hijos necesitan un abrazo, una comunicación. Por eso que hay rupturas matrimoniales. Por eso que el enemigo se mete dentro de los matrimonios. Y después dice la hermana, que no sé por qué pasó con un matrimonio. Vino una del mundo y se llevó a mi marido, y le echamos la culpa a la otra que se llevó al marido. ¿Y quién fue la responsable de que eso sucediera? Nosotros, porque descuidamos el matrimonio, porque descuidamos los hijos. Después los hijos se meten a la droga, las hijas se meten a prostitución, el esposo se mete con otra mujer, se va con otra mujer, y después nosotros, Señor, y esta prueba.
¿Se fija cómo necesitamos madurar? Y yo creo que necesitamos golpearnos un poquitito la cabeza para reaccionar. O entender, es un modo de decir. Pero a veces nosotros tenemos la solución, pero le damos libertad a nosotros. Están los yugos de pecado, que hay mucho texto, mucha base de Romanos 6:17, pero no lo voy a hablar todo porque el tema va a ser demasiado extenso. Pero hay yugos de pecados, de esclavitud, yugos que nos apartan de las promesas del Señor, yugos que imponen por el estado de pecado, de derechos de muerte, de separaciones. Hay yugos también del temor. Yaré, la palabra del hebreo. Miedos. Los miedos no son del Señor, lo hemos enseñado bastante. Son yugos que tenemos que quitar. Yugos de los miedos, de los temores, que muchas veces esos miedos no nos dejan crecer porque el enemigo coloca miedos a avanzar, miedo a poder solucionar algo, miedo a poder avanzar, a poder tener algo de crecer, miedos a muerte. Son bastantes. Yugo desigual, lo que hemos estado hablando también. El meterse en cosas, en compañerismo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14 en adelante. Por las separaciones, por los abandonos, yugo de desigual. El yugo por actividades ilícitas, yugos de idolatría, de fornicación, de maldición, la borrachera, las obras de la carne, ladrones, yugo desigual. Todo eso nos lleva a un yugo fuera del reino. El yugo del legalismo, que consiste en colocar cargas sobre las personas a la manera de los fariseos, escribas, usando a la ley para atar en lugar de libertar. Así como hablábamos anteriormente, el legalismo dentro del líder de los pastores. Son legalistas, te obligan, son fariseos. Fariseos y escribas usan la ley, predican de Cristo, hablan de Cristo, pero te están esclavizando con su legalismo, con sus doctrinas falsas. Y la gente le sigue. Y después tenemos problemas en los hogares. Y cuando tú vas a pedir un consejo después matrimonial, ¿dónde está el líder? Cuando tú tienes problemas por el esposo porque lo pasas todo el día en la iglesia, ¿cuándo vaya a encontrar una consejería que tu pastor te aconseje que tenga que hacer? No lo vaya a encontrar. Que tus hijos están en pecado, que tus hijos están en droga, que tus hijos están en esto, pero tú te lo pasas todo el día en la iglesia, y cuando tú recurres al pastor para que te ayude, no va a estar, porque es un legalista. Él quiere solamente hacer lo que él piensa que es así. Necesitamos, creo, madurar, necesitamos crecer. Yugo de Babilonia, que es confusión, que son mezcla. Los yugos del enemigo que hace muchas veces que nosotros no podamos avanzar y crecer, porque el enemigo nos coloca una confusión, nos confunde, y muchas veces nosotros nos dejamos confundir por el enemigo. Por eso es que hay que leer la palabra, pero también entenderla y también obrarla. No sacamos nada de poder enseñar o predicar si no estamos viviendo la palabra. Esa es una confusión, nos confundimos nosotros mismos. Están los yugos de Egipto también, en que pueden colocarse a través de por causa de una necesidad y por no aprender a confiar en Dios. Vemos a Abraham también, cuando hubo escasez descendió a Egipto. Génesis 12:10. Estamos hablando de Abraham. Había una necesidad y se fue a Egipto. Así a veces nosotros somos, en vez de confiar en el Señor, cuando deseamos las cosas de los deseos de la carne de Egipto, queremos satisfacer esas necesidades y no confiamos en el Señor para alcanzar nuestra victoria. Recorrimos al mundo, recurrimos a cosas que quizá a veces nos llevan a un yugo de desigual. No os unáis en yugo desigual, dice 2 Corintios, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es lo que sucede cuando estamos en mal yugo. Esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos yugados con Cristo.
Estamos en un yugo desigual. Es como un buey y un burro. Y estamos en un yugo desigual. Porque el burro no está acostumbrado a que se le coloque yugo. El burro no sabe, o la burra no sabe qué es un yugo, no sabe qué hacer. Es porfiado. El asno es porfiado. Tú le puedes dar palo y te va a quedar ahí, no te va a obedecer. En cambio el buey solamente mira al bueyerizo que lo guía y sabe que tiene que seguir al bueyerizo. Y sabe lo que tiene que hacer, no se hace problema. Pero a veces nos enyugamos de esta manera y le echamos la culpa al Señor. Pero Señor, si yo estoy enyugado, ¿pero con quién estás enyugado? ¿Estamos con Cristo o estamos como esta mula? Y por eso que no hay un avance, porque el asno, la burra, el burro es porfiado. Esa es una característica del burro. Tiene para llevar personas, para llevar un poco de carga, pero el carácter en sí del burro es terco. Y el burro, cuando se taima y no quiere caminar, no va a caminar aunque le des palo. ¿Recuerda la historia de Balaam? Le dieron palo al burro porque no quería caminar. Muchas veces nosotros estamos de esta manera. No entendemos, no crecemos. Pero queremos que el Señor nos va a bendecir. El yugo que se coloca de la cerviz de 2 bueyes para arar la tierra y llevar carga pesada. Para eso se coloca el yugo. ¿Y qué tenemos que hacer? Arar la tierra. Recuerda la historia que estuvimos dando sobre los mantos, que Eliseo estaba arando la tierra. Ahí estaba así, con los surcos, estaba ahí arando la tierra. Y pasó Elías y tiró su manto. Que él estaba trabajando. Estaba trabajando la tierra. Sirve el yugo para llevar cargas pesadas. No se hace problema. Recuerde, Mateo decía claramente: Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero se hace fácil cuando los 2 bueyes están juntos, o sea, están unidos, los 2 tiran. Si uno no quiere tirar, el otro quiere, no. Ese es el yugo desigual, lo que hemos estado hablando. Y no solamente sobre los animales, tómenlo en una representación con un líder, con un esposo, con los hijos, con un pastor. Porque la obra del Señor es una igualdad, no una división. El yugo es la manera en que puede controlar a una bestia poderosa. Los bueyes tienen una fuerza impresionante, pero esa fuerza tan poderosa se tiene que controlar con el yugo. Porque si ese buey no tiene yugo, ¿dónde va a hacer lo que quiera? Aún así, el buey, con toda esa fuerza que tiene, necesita yugo. Y el Señor dice que Él nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse. Tenemos fuerza, la fuerza del búfalo. Pero si no estamos enyugados en Cristo, por más que tú tengas esa gran fuerza de búfalo o de buey, te vas a descontrolar si no tienes el yugo con Cristo. Qué tremendo esta enseñanza, y nos ayuda mucho a entender todo este misterio. Cuando le colocaban el yugo a un buey, siempre lo hacían un buey viejo y un buey nuevo, porque el buey nuevo necesitaba aprender. El buey nuevo por lo general es un poquitito terco, después va a obedecer, pero por lo general al comienzo como que tiene que aprender el oficio. El buey viejo sabe el oficio, no tiene que enseñarle. Sabe que tiene que ir a congregarse, sabe que tiene que ofrendar, sabe que tiene que aprender, sabe que tiene que esforzarse, sabe que tiene que obedecer. Él lo sabe, no se hace problema. Pero el buey nuevo no, porque está en un crecimiento, está en un aprendizaje. Por eso se coloca el buey viejo para que aprenda el buey nuevo del buey viejo. La idea entonces es que puedan crecer y que ambos puedan ser guiados y llevar las cargas. Que ambos puedan tener la experiencia de llevar una carga, para que conozcan el peso y los 2 tiren a la misma fuerza. Si un buey es tan poderoso, porque un buey puede tirar una carga impresionante, ¿cuánto más 2 bueyes? Ahí es cordón de 2. Cordón de 2, que no se puede cortar, que es difícil porque está bien atado. Y así nosotros, como somos esclavos de Cristo, tenemos que hacerlo. Gálatas 5:1 dice: estás pues firme,
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, mire cómo dice, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya el Señor te libró de eso, te libró de la esclavitud del mundo, pero aún mucha gente está esclavo dentro de la iglesia y vuelve nuevamente al yugo de esclavitud, y vuelve nuevamente que ese yugo se va a volver fortaleza, 2 Corintios 10:5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas, o yugos en Dios para destrucción de las fortalezas que están en la mente. 5. Derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo es encarcelado todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos quitarnos los yugos y las fortalezas para poder avanzar y poder hacer las cosas correctamente, porque todo mal yugo se hará una fortaleza mental, y todo está en la mente. La gente a veces quiere avanzar, a veces no quiere avanzar, a veces quieren retroceder porque están atados con yugo y fortaleza mental. Leen la Biblia y saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Es una atadura. Recuerde que Jesús, Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entrégale al Señor tu carga, entrégale al Señor tu yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Por qué las almas están tan afligidas? Porque estamos mal enyugados. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y son las palabras de Jesús. Y estas palabras de Jesús a veces nos confrontan, porque muchas veces no avanzamos porque estamos atados al mundo. Isaías 10:27 también dice: acontecerá en aquel día que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto cuando ya el yugo es tan pesado, hay que romperlo. El yugo con el mundo, el yugo con las malas personas, e incluso el yugo con un mal líder. Hay que quitar ese yugo. La unción es la que lo va a pudrir. Y Juan 2:27: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción es la misma, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Ella os ha enseñado a permanecer en él. La unción es la misma. La unción no cambia. La unción no muda. Es la misma. Y estos son los tipos de cargas: acusaciones, culpas, dolor, tormentos, condenación, baja autoestima, debilidades, pecados, amarguras, celos, griterío, traumas, pecados ocultos. Todo eso son. Voy a colocar de nuevo para que lo pueda reflexionar. Pero estos son cargas que muchas veces las personas llevan. Cargas en los hombros, cargas de contaminación, cargas que muchas veces las personas no pueden crecer, no pueden avanzar porque tienen ataduras en su espíritu, y esas ataduras le hacen difícil que las personas puedan crecer, puedan avanzar. Pero que el Señor quiere quitarnos estas cargas, quitarnos estos yugos, el yugo en lo espiritual y lo físico. Primera de Reyes 12:4: mi Padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuiré tu algo de la dura servidumbre de tu Padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí es una palabra donde se le habla al rey Salomón y le dice: tu Padre nos puso yugo, nos puso un yugo a veces pesado, pero si tú quitas este yugo pesado te vamos a servir. Muchas veces el yugo, mira, interesante, que pasa a ser como un padre, o sea, pasa a ser una doctrina. El estar enyugado con algo de mundanalidad es una doctrina, es un padre que nos está adoctrinando. Interesante eso. Eliseo, recuerde que araba con 12 yuntas de bueyes, y esas 12 coyuntas de bueyes hacían en que él pudiera arar, pero Eliseo tomó la mejor decisión de obedecer, de seguir a Elías, porque él sabía que si seguía a Elías obtendría su bendición. Y a veces nosotros como que dejamos desapercibido y no entendemos,
Y tenemos quizás buena palabra, pero hacemos lo contrario. El Señor nos habla aquí claramente con buena palabra, pero hacemos lo contrario. O no lo hacemos, entonces ya es porque no queremos hacerlo. Por eso que andamos a veces tan amargados, porque estamos siendo atacados porque nosotros estamos dando ese derecho legal. Tenemos los yugos de la mente, los yugos de emociones, de traumas, de sentimientos, de temores, de celos, de altivez, de adultez, de infancia, de amargura, de pensamientos, de acusaciones, de juventud, de adolescencia. Todos estos son yugos que atan en la mente. Desde el crecimiento, de la infancia, todos son yugos. La amargura son yugos, los traumas, los problemas emocionales son yugos, los celos, las acusaciones son yugos que tenemos que soltar. Y no solamente los yugos, sino los yugos también de las tinieblas. Los yugos de tinieblas, que es yugo de Babilonia, de esclavitud, Nebo, que son los ídolos, el legalismo, la desigualdad, la impiedad, los padres, juventud, los ancianos, los yugos de Cristo, de hierro, perdón, los yugos de Egipto. Esos tenemos que quitarlos, porque esos yugos hacen que no sigamos avanzando. Pero confiemos, y vamos a dejar el tema hasta acá, hay bastante todavía, pero confiemos en que el Señor nos va a ayudar. Aquí vemos los eventos negativos que colocan los yugos también. Los negativos, una adicción, una violación, pornografía, golpes, idolatría, hechicería, blasfemia, temores, acusaciones, miedo. Son yugos. Recuerde que el yugo, el toro. Déjeme terminar con esto, que esto también está interesante. Toro o buey, es una pregunta. ¿Qué somos nosotros? El buey lleva el yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde, lo que hablamos, Mateo 11, 29. Mateo 11, 29, entonces el Señor nos dice que el buey lleva yugo. Y la pregunta es, ¿qué somos, toro o buey? ¿El toro o el buey? ¿Qué somos? Ahora, los toros son los que solo andan atracando, corneando a los demás. Los toros son los que andan criticando, andan corneando a los demás. Quieren ser ellos, son los que andan juzgando. Son toros, no son buey. Los toros son intimidantes. Ese es el líder, ese es el mal pastor. Es el mal pastor que las ovejas no le importa que hagan lo que quieran, no le importa, no les visita, no les llama, les quita la pura lana. Esos son buenos y pura intimidación. Y si te vas de la iglesia vas a perder el cargo, si te vas de la iglesia vas a perder bendición. Así hay líderes. Así hay líderes. Me ha tocado hablar con personas así que me han contado de que el pastor le ha dado estas palabras de maldición, en que si tú te vas de la iglesia tienes que entregar la unción, tienes que entregar lo que ha estado aquí. A esos extremos llegan estos, no sé qué decir nombres, pero así está la iglesia. Hay pastores que dicen que si te vas de la iglesia tú tienes que entregar ese manto. ¿Qué manto? Porque ese manto es de la iglesia. Esto es verdad. Suena como película, pero ministerios hacen eso, aunque el pastor, si alguien se va, le dice, entonces tú tienes que entregar este manto porque el manto de acá, y si te va y te va en desobediencia, y ya empiezan con las maldiciones, porque esos no son buey, son toros. ¿A quién se le coloca entonces el yugo? ¿Al toro o al buey? Al buey. El buey porque se representa un tipo de mansedumbre, pero el toro no lo es. Los toros son toscos, agresivos, intimidantes, peligrosos. Así hay líderes, así hay pastores. El buey es humilde, tiene un carácter tranquilo, trabajador. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es porque un buen líder. Jesús dijo, llevad mi yugo y aprended de mí que yo soy manso. Se fija que este es un buey, un buen buey.
humilde de corazón. La pregunta también, y termino, ¿se le puede colocar un yugo a un toro? Sí, podría ser, pero no es lo correcto. Porque por cuanto el toro, cuando el toro esté arando la tierra, y si el toro ve una vaca, va a saltar ese cerco y dañará la tierra y se irá por la vaca, porque el toro no ha sido castrado. Así hay personas dentro de la iglesia. Está poderoso eso. Entonces, ¿por qué tenemos personas que son de esta manera, tienen malos yugos? Porque no son buey, son toros intimidantes, y el momento en que vean a la vaca van a saltar y van a hacer un caos. Así hay gente, así hay líder. Y queda la pregunta, ¿eres toro o eres buey? Ojalá que el Señor nos ayude. Y terminamos, porque hay mucho tema también que hablar, pero lo importante es ir entendiendo de que todo lo que hace Dios es para nuestro crecimiento, para avanzar y para hacer las cosas bien. Pero muchas veces no nos gustan las cosas, nos molestamos, nos enojamos sabiendo que el Señor nos habla, nos disciplina, nos amonesta, es por nuestro bien, para que podamos hacer las cosas bien, para que podamos hacer las cosas certeras. Entonces queda la pregunta, ¿realmente estamos siendo mansos y humildes de corazón? ¿Estamos siendo realmente un buey que es manso, que humilde, un buey que tira carga, un buey que ayuda y no que da problema? ¿O estamos siendo toro? O a lo mejor tu líder es un toro, o tu pastor es un toro, o tu pastora es un toro, en que lo único que quieren son intimidantes. Y hay gente que le tiene más miedo a pastores, le tienen más miedo al pastor que al mismo Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ese pastor toro o pastora lo intimidó tanto, en que cuando ven se siente como, oh, mi pastor, y lo intimidan. Esos son espíritus satánicos, espíritus diabólicos, que tú no tendrías que tener miedo a tu pastor. Al contrario, tendrías que sentirte orgulloso porque te va a cuidar, porque te va a proteger, porque no va a abusar de ti. Pero cuando encontramos estos pastores y pastoras toro, hay muchos que le tienen miedo, y ahí tienen más miedo al hombre, a la mujer, que al Dios Todopoderoso. Fortalezas de la mente, derribando fortalezas.